Guía de estudio detallada Fenomenología francesa y más allá, visión general del texto. El libro Postfenomenología, Nueva Fenomenología en Francia y más allá es una colección de traducciones de trabajos clave de fenomenólogos franceses, belgas y suizos, junto con comentarios interpretativos. El objetivo central de la publicación es explorar la evolución de la fenomenología más allá de sus orígenes alemanes, Husserl y Heidegger, centrándose en la postfenomenología francesa como una expansión de sus horizontes, no como una superación. El volumen se organiza en 3 grupos de textos: el giro teológico, Levinas, Henry, Marion, la dinámica de la fenomenalización, Merleau-Ponty, Richard, y el papel de los momentos de crisis en la subjetividad, Bernet, Maldini. Temas clave y conceptos. Y fenomenología y su transformación. Orígenes y evolución. La fenomenología, iniciada por Husserl y Heidegger, pasó de ser una disciplina marginal a una de las corrientes filosóficas más influyentes del siglo XX, extendiéndose más allá de Alemania, especialmente a Francia. Postfenomenología. El prefijo post no indica negación o superación, sino la apertura de nuevos horizontes y la radicalización del método fenomenológico, continuando el legado de Husserl. Crítica a la reducción husserliana clásica. La fenomenología francesa a menudo critica el énfasis de Husserl en la reducción trascendental, y eidética como el único método para acceder a las estructuras puras de la conciencia, argumentando que esto limita el campo de estudio y el papel de la conciencia. 2. El campo ampliado de la fenomenología francesa. Afectividad como concepto metodológico central. La introducción de la afectividad permite a la fenomenología francesa trascender los límites de la experiencia en el sentido kantiano o hegeliano. La subjetividad es vista como radicalmente pasiva, sufriendo los efectos de lo externo e interno. Sujeto como paciente, patiens. El sujeto ya no es el agente del conocimiento, sino aquel que padece o es afectado, convirtiéndose en un mediador de la fenomenalización de fenómenos no dados o supradados. Crítica de la verdad enunciativa. La crítica a la verdad del enunciado como perteneciente a una forma de relación objetivante con el mundo, lleva a estrategias discursivas como la descripción metafórica, hiperbólica o la vía negativa. 3. Figuras centrales y sus aportes. Emmanuel Levinas, Notas sobre el sentido. Crítica a la metafísica de la presencia y primacía de la objetividad, Husserl. Levinas critica la reducción husserliana por su énfasis en la intencionalidad como conciencia de algo, que objetiva y totaliza al otro. Responsabilidad por el otro. La subjetividad se constituye en la anarquía de la responsabilidad por el otro, que precede a cualquier elección o acto libre del sujeto. Esta responsabilidad es arrojada sobre el sujeto. El rostro, Levisas, el rostro del otro es la epifanía de la alteridad irreducible, que no puede ser aprehendida o conceptualizada, y que impone la prohibición no matarás, exigiendo una responsabilidad asimétrica. Despertar y sobriedad, un despertar a la interpelación del otro. Una sobriedad que va más allá de la claridad de la conciencia y cuestiona la autoidentidad del yo. Ambigüedad teórico-práctica. La filosofía de Levinas busca una transformación filosófica que afecte no solo la razón sino capas más profundas de la personalidad. Michel Henry, Fenomenología no intencional, tarea de la fenomenología del futuro, crítica a la intencionalidad. Henry sostiene que la intencionalidad, al convertir todo en un algo dado a la conciencia, aliena el fenómeno de su propia manifestación y el sujeto de su vida interior. Fenomenología de la vida. La vida se autorrevela en la afectividad, sufrimiento, alegría, dolor, siendo la fuente original de toda fenomenalidad. El autosentimiento del yo es la condición de posibilidad del fenómeno en general. Reducción radical y contrarreducción. Propone una contrarreducción que excluye la fenomenalidad del mundo, el horizonte extático, para acceder a la primera revelación de la vida, que es no extática y patética. El sujeto como pasión, pasio. La cogitatio se identifica con la pasio, donde el sujeto es un paciente que siente su propia vida. Jean-Luc Marion, El fenómeno saturado, crítica a las limitaciones de la fenomenología. Husserl y Kant. Marion desafía las condiciones de posibilidad impuestas por la intencionalidad y el horizonte, que limitan lo que puede aparecer. Cuarto principio de la fenomenología.
Cuanta más reducción, más donación. A diferencia de las limitaciones tradicionales, Marion aboga por una radical expansión de lo que puede ser dado y aparecer fenomenológicamente. Fenómenos saturados, fenómenos que exceden la intencionalidad y el concepto, desbordando el campo de la intuición y la capacidad del sujeto para constituirlos. Se caracterizan por ser impredecibles, por cantidad, insoportables, por cualidad, absolutos, por relación, e inmirables, por modalidad. El sujeto como testigo constituido, ante el fenómeno saturado, el sujeto no constituye el fenómeno, sino que es constituido por él, convirtiéndose en un testigo pasivo que no puede aprehenderlo plenamente. Tipos de fenómenos: pobres, sin intuición, de derecho común, adecuación intuición-intención, saturados, exceso de intuición, y de revelación. Una segunda tópica de los saturados, como la imagen, el icono, la teofanía. Maurice Merleau-Ponty, Las dudas de Cézanne, Filosofía y arte, reconoce la primacía del artista sobre el filósofo en la revelación de la verdad, especialmente la verdad de nuestra presencia prereflexiva en el mundo. El artista puede mostrar lo que el filósofo solo puede indicar. Fenomenología de la percepción. La pintura de Cézanne revela la verdad del mundo visible como algo más allá de la objetivación conceptual, una realidad inexhaustible y llena de propiedades ocultas. La carcasa y la naturaleza. La pintura de Cézanne, al romper con la visión habitual de los objetos y personas, revela la naturaleza no humana de los fundamentos sobre los que se asienta el hombre. Libertad encarnada. La libertad no es un mero acto de elección individual, sino una reproducción creativa de nosotros mismos que permanece fiel a nuestra situación original y a nuestra conexión con el mundo. Rudolf Vernet, El sujeto traumatizado. Interés en la subjetividad como proceso. Junto con Lacan, Vernet explora la subjetividad no como una dada evidente, sino como algo que debe surgir y ser padecido. El trauma como fenómeno inapropiable. El trauma es un choque con lo extrañamente incomprensible que desactiva al sujeto. La predisposición al trauma es inherente a la vulnerabilidad del sujeto. Comparación con Freud y Lacan. Mientras Freud ve el trauma como una representación insoportable que se reprime, y Lacan lo relaciona con lo real, sin contexto ni horizonte, Vernet enfatiza cómo el otro o un evento extraño gobierna al sujeto. Subjetividad y afectividad. La vulnerabilidad es constitutiva del sujeto. La afectividad, especialmente en el placer, nos abre a la alteridad ajena y traumática. Respuesta asimétrica. La respuesta del sujeto al trauma del otro no es una huida ni una anulación de la conciencia, sino una responsabilidad ineludible, una sustitución que implica el autosacrificio. Henri Maldiney, sobre la transpasibilidad, psicopatología fenomenológica. A partir de Binswanger, Maldiney busca una nueva base teórica para la psicopatología, centrándose en la comprensión de la existencia humana y la crisis psicótica. Transpasibilidad, hiperpatía/surpasión, la capacidad de padecer, de ser afectado, que implica una actividad inmanente de apertura a la sensibilidad. Es una superposibilidad y superpasividad de la existencia. Gnosis versus patesis. Maldiney distingue el conocimiento, gnosis, de la patesis, sufrimiento, padecimiento, enfatizando que la existencia no se reduce a la primera, conteniendo siempre un componente patético. El evento inesperado. La transpasibilidad es la receptividad al evento imprevisto, que excede las posibilidades del sujeto y lo transforma. Crisis psicótica como fracaso de la transpasibilidad. La esquizofrenia se caracteriza por el fracaso en la apertura a lo inesperado, un encierro en sí mismo y la incapacidad de transformar la experiencia. Mark Richir, Centelleo y reducción en la fenomenología. Reorganización de la fenomenología. Richir busca refundar la fenomenología, yendo más allá de las limitaciones de Husserl y Heidegger. Crítica a la generalización indebida de la percepción. Richir critica la subestructura metafísica de Husserl, que extiende el primado de las apercepciones de la percepción a toda la fenomenalidad, creando un simulacro ontológico. Epoche hiperbólica. Análogo a la duda hiperbólica de Descartes, Richir propone suspender no solo la doxa de la actitud natural, sino también lo dóxico fundamental que subyace a las relaciones intencionales.
Esto revela la intencionalidad como una fase de fijación simbólica de la vida de la conciencia. El fenómeno como nada más que fenómeno, el objeto privilegiado de la fenomenología es la fenomenalidad misma, el fenómeno en su centelleo dinámico entre ser y no ser, manifestación y desaparición. La fantasía, como registro fundamental, Ritchie centra su método en el registro de la fantasía como modo de organización de la fenomenalidad, revelando la flexibilidad de la arquitectónica fenomenológica. Multiplicidad original de fenómenos. Los fenómenos son intrínsecamente múltiples, interpenetrantes y utópicos, sin un lugar fijo, manifestándose en un prototemporalización/protoespacialización fuera de la fijación intencional. Conceptos transversales. Pasividad y afectividad, la superación de la concepción negativa de la pasividad, como mera ausencia de acción, hacia una noción positiva de afectividad como constitutiva de la subjetividad y anterior a la actividad. La ruptura con la identidad del sujeto. El sujeto no es una sustancia fija, sino un proceso dinámico, vulnerable, transformado por la alteridad, otro, evento, afecto. Crítica a la reducción clásica, un esfuerzo común por liberar la fenomenología de las limitaciones impuestas por la reducción trascendental husserliana, abriendo el campo a fenómenos antes excluidos o marginalizados, lo divino, el trauma, la fantasía, la afectividad radical. El rol del lenguaje. El lenguaje, especialmente en Levinas y Ritchie, no es solo un sistema de signos, sino una manifestación de la historicidad, la temporalidad y la afectividad de la subjetividad. Se distingue entre el decir, din, como acontecimiento y lo dicho, dit, como su objetivación. Habilidades para dominar. Identificar y explicar conceptos clave, ser capaz de definir y contextualizar términos como epogé, intencionalidad, afectividad, fenómeno saturado, transpasibilidad, etc. Comparar y contrastar autores, entender las similitudes y diferencias en los enfoques de los fenomenólogos franceses, Levinas, Henry, Marion, Merleau-Ponty, Vernet, Maldini, Ritchie, con respecto a Husserl y Heidegger, y entre ellos mismos. Analizar argumentos filosóficos, desglosar los argumentos que cada autor presenta para apoyar sus tesis, especialmente en sus críticas a la fenomenología anterior o sus propuestas de nuevos enfoques. Relacionar conceptos, conectar las ideas de un autor con las de otro, o con temas más amplios dentro de la fenomenología. La relación entre afectividad y subjetividad, o lenguaje y experiencia. Aplicar la fenomenología, comprender cómo los conceptos fenomenológicos se aplican a campos específicos, psicopatología, estética, teología. Te dejo un cuestionario en la descripción del vídeo y las respuestas, intenta responder antes de ver la respuesta.